Puntualidad británica para empezar y para terminar, porque, bueno, a las 8 en punto vamos a terminar. Adela Cortina, muchísimas gracias por estar aquí. Manuela Carmena, ¿cómo está? Adela Cortina tiene que coger un ave a las 8:20 y tiene que salir de aquí escopetada, con lo cual les voy a pedir que después no las entretengan porque se irán pitando, entonces queríamos que la puntualidad pues eso, muy estricta. Bienvenidos a la presentación de este espacio. Gracias por llenar hoy en un tiempo de espacio tan breve el auditorio. Gracias a los que nos acompañan. Este es un espacio que inauguramos hoy para el debate, para el diálogo, con la catedrática Adela Cortina. Lo hemos llamado Desigualdad y Gestión Política. Yo le voy a pedir a Manuela Carmena que antes de meternos en el debate iniciemos la presentación con unas palabras de bienvenida. Estos días se ha hablado mucho, se ha especulado mucho. Decían, este es su regreso a la vida política. Ella lo quiere aclarar. Tampoco es una candidatura nada, también lo quiere aclarar. Así que antes de empezar el debate, le voy a pedir a Manuela Carmena que lo explique. Señora Carmena. A ti, Marta, muy especial por venir a ayudarnos. Pues claro, no tiene nada que ver, ni voy a seguir ni voy a volver a la política, ni nada. Lo he dicho 20 veces, pues feliz en decir la 21, porque yo sé que hay cosas que hay que decirlas muchísimas veces, pues lo vuelvo a decir. Sin embargo, me parece enormemente atrayente y muy importante el que reflexionemos sobre la política civil. Yo creo que una cosa es la política institucional y otra la política civil. Por las circunstancias que sea, vivimos un momento en que en la política institucional el diálogo no fluye, no es posible. En mis 4 años al frente de Madrid como alcaldesa he constatado lo dificilísimo que es que el diálogo político pueda realmente recoger distintas visiones, distintas miradas, distintas maneras de afrontar los problemas de una ciudad o de una sociedad o de un país, ¿no? Entonces, me ha parecido tan importante, con algunos de vosotros, pues lo había hablado ya varias veces, ¿no? La necesidad de buscar una manera de que a nivel civil, de la ciudadanía, sin más, que igual que la ciudadanía participa, cómo no, de todos los eventos de cultura, que se pueda participar de eventos de diálogo que nos permitan tener las ideas más definidas, más claras o más flexibles para poder actuar en la sociedad. Porque, claro, lo importante es que la política no se hace desde las instituciones, se hace desde la sociedad. La sociedad es el elemento determinante, la sociedad civil. Y bueno, eso es lo que quería explicar. No sé si ha quedado claro. Gracias, Marta. Bueno, aclaradas esas cosas, la dinámica es sencilla. Durante los últimos 30 minutos, es decir, de 8 a 8:30, lo que vamos a hacer es plantear algunas de las reflexiones que nos han enviado a través del correo electrónico. Sí hay una cosa que me gustaría aclarar, y es que esto es un espacio con vocación de permanencia, que este es el primero, se convocarán otros más. Este, lo decía antes, lo hemos llamado desigualdad y gestión política. Vamos a hacerlo en 3 ámbitos este debate, en el mundo, en España y en Madrid. Y quería empezar planteándoles una cuestión sobre algo que dijo Adela Cortina hace muy poquitos días, el alcalde de Madrid, que decía textualmente: la desigualdad es inherente a las sociedades que progresan. Y como precisamente hemos querido llamar este diálogo desigualdad y gestión política, voy a empezar por usted. Bueno, ante todo yo quiero agradecer mucho a Manuel Carmena que me haya invitado para dialogar y empezar con estos diálogos de esa fundación de ética de la política que yo creo que muy acertadamente concibe como una ética de la ciudadanía, porque a fin de cuentas, si queremos cuidar la democracia, lo más importante de una democracia, aunque parezca mentira, porque siempre son los representantes políticos los que salen en todos los medios de comunicación, pues lo más importante son los ciudadanos y las ciudadanas. Y creo que la idea de estos diálogos es justamente que se vaya construyendo ciudadanía desde la base, y por eso a mí me parece, como miembro que soy de la sociedad civil, que es un verdadero gusto poder participar en ello. A lo mejor ahora de pronto digo, me voy a pasar a un partido político y entonces mañana salimos en todos los medios de comunicación. Pero no es el asunto, no es el asunto en absoluto, no se confundan. Y con el tema de la desigualdad, yo creo que está muy bien planteado empezar con este asunto. Efectivamente, aparte de lo que haya dicho un alcalde, pues desde el punto de vista del Foro Davos, habrán visto estos días,
que se ha dicho que el gran tema o uno de los grandes temas es no solo el del cambio climático, sino el de la reducción de las desigualdades. El futuro tiene que ser, el futuro no solo para España, sino para toda la humanidad, tiene que ser la reducción de las desigualdades, es uno de los grandes claves, porque además es una de las únicas formas que hay de acabar con la pobreza. El primer objetivo del desarrollo del milenio es, afortunadamente, acabar con la pobreza. Creo que se tiene que acabar con ella en el siglo XXI, porque hay un derecho de las personas a no ser pobres y hay una obligación de la sociedad a intentar que no lo sean. Con lo cual, me parece muy importante que planteemos ese objetivo de la reducción de las desigualdades y el acabar con la pobreza como empoderamiento de los pobres. Quisiera añadir algo más, y es brevemente que cuando hablamos de desigualdad y de igualdad estamos hablando no tanto de diferencias. Las diferencias pueden ser enriquecedoras, las diferencias pueden ser importantes. Lo que es perverso es aprovechar las diferencias para llegar a desigualdades injustas, cuando se toma un elemento diferencial para actuar injustamente, creando desigualdades injustas. Yo creo que aquí vamos a estar hablando de que hay que acabar con las desigualdades injustas, hay que reducir las desigualdades injustas y efectivamente hay que ir generando ciudadanía. Creo que es muy buena idea la de empezar con este debate. Bueno, me parece muy útil el precisar el que no solamente la economía necesita afrontar las desigualdades económicas, es decir, es una exigencia de la economía. Por eso yo creo que es tan importante el plantear con claridad que hay determinadas afirmaciones que no tienen sustrato técnico, científico, etcétera. Yo creo que una de las cosas que nos enfrentamos ahora muchas veces es que desde el diálogo político estamos acostumbrados a oír barbaridades, cosas que no tienen ningún sustrato científico, que no son demostrables, que son evidentemente falsas e inciertas, y las dejamos pasar, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo, por tanto, el plantear que no es verdad. Es decir, que el desarrollo económico precisa acabar con las desigualdades injustas, ¿no? Y que por eso la democracia no puede tolerar las desigualdades. El tema que nos tenemos que plantear es cómo. Yo creo que estamos en momentos en los que cada vez son más fundamentales los cómo, ¿no? A mí me gustó mucho en un discurso que hizo la gran personalidad de Pepe Mujica, que él dijo que estamos viviendo un momento en el que los cómo no los vemos claros, ¿no? Y que por tanto estamos experimentando, estamos probando, ¿no? Y que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Una de ellas porque yo creo que exige el que la sociedad y también los representantes que acaban encuadrándose en lo que hoy día llamamos los políticos o la clase política, tienen que estar y tenemos todos que estar ensayando nuevas maneras, nuevas formas. Para mí es esencial el término cuidar la democracia y explico por qué. No defender la democracia. La defensa se hace siempre frente a otro. El cuidado es para otro. Es decir, cuidar, ¿qué significa? Que nosotros nos preocupamos de que eso que valoramos mucho vaya cada vez mejor y fructifique y dé lo que nosotros esperamos de ello. Defender la democracia es otra cosa. Se prevén una serie de enemigos, es algo exterior, ¿no? Yo creo que cuidar la democracia es una tarea importantísima porque tiene que ser el desarrollo de una democracia nueva, diferente, elástica, que permita grandes novedades en la esencia del diálogo político que es la democracia, que empiece a aclararnos formas de acabar contra la desigualdad. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos. Dentro de este reto, pues me gustaría decir alguna cosa. Bueno, yo creo que no sé si vosotros habéis dado cuenta de que en un momento concreto Adela ha dicho que, y yo, claro, yo ya os he dicho que yo no voy a volver a la política, y ha dicho, pues a lo mejor la que voy soy yo. Es que, bueno, estoy segura que alguien ya ha tecleado, Adela Cortina entra en política. Fake news, es decir, falso, fake. Bueno, pero con eso lo que os quiero decir es que a mí me ha parecido muy importante en estos 4 años de estar al frente de la alcaldía cómo en el discurso político se critica
se destruye, se cuestiona, se ridiculiza constantemente la imaginación, la innovación, las nuevas soluciones, ¿no? Eso es muy dramático en un momento en el que precisamente lo que necesitamos es una gran capacidad de imaginar cómo se puede luchar contra la desigualdad. Yo quería plantearle eso que explicaba Manuela Adela Cortina, cuidar la democracia. Como catedrática se debe cuidar. Me gustaría que tratásemos los tres niveles, yo decía al principio, a nivel internacional, desde el punto de vista de nuestro país, a nivel nacional y también desde el punto de vista municipal. Usted no es madrileña, vive en Valencia, pero ¿de qué forma se debe cuidar la democracia? Y luego vamos a hablar también de algo que Manuela Carmena dice muchas veces, denuncia muchas veces, lo del cortoplacismo político, que también tiene que ver con eso. Bueno, con respecto a cuidar la democracia, efectivamente yo creo que lo peor que le puede pasar a la democracia, como se ha dicho, es creer que ya está conquistada. Estamos en tiempos, como saben los presentes, de recesión democrática, no solamente a nivel de nuestro país, sino a nivel mundial. Hubo, después de las guerras mundiales y con la Declaración de Derechos de 1948, se produce un momento de consenso acerca de que la democracia es el menos malo de los regímenes políticos posibles. Las gentes piensan que la democratización de los países es fundamental. Se produce después, en los años 70, esa tercera ola de la democratización de la que nos hablaba Huntington, en la que se van sumando todos los países a la democracia. Recuerden todos los presentes que en el 74 es la Revolución Portuguesa de los Claveles, en el 78 es la Constitución Española, toda Europa del Sur, todos los países se van democratizando y hay un consenso amplísimo sobre que la democracia es un régimen verdaderamente apetecible porque permite que los ciudadanos expresen su autonomía, porque es la que goza de mayor libertad, etc. Pero en el cambio de siglo se ha producido lo que llaman algunos autores la recesión democrática. No se democratizan nuevos países, pierden calidad democrática países que eran tradicionalmente democráticos y en un primer momento pues hay gentes que entienden que de todos modos no hay otro régimen alternativo, es lo único en la ciudad, pero últimamente a mí me parece verdaderamente preocupante que están apareciendo ya muchas publicaciones contra la democracia, así terminan las democracias, así mueren las democracias, y la gran clave que se da, y me parece muy importante, es no morirán por golpes de Estado, que es algo muy ruidoso, sino por degradación paulatina. Poco a poco se irá socavando la democracia, las costumbres de las gentes, irán poco a poco perdiendo hábitos democráticos cada vez más, y un buen día uno se puede despertar bueno, dándose cuenta de que está en un régimen iliberal o en un régimen dictatorial o que está en un régimen, recuerde todo el mundo que la República de Weimar era una democracia. Entonces las cosas pueden retroceder, las cosas pueden cambiar y estamos en un momento de recesión democrática. Entonces me parece extraordinario que nuestra primera tarea tiene que ser cuidar y construir la democracia. Hay que poner todo lo que se puede y efectivamente en una sociedad democrática la ciudadanía es fundamental. Una ciudadanía que sea madura, una ciudadanía que sea lúcida, que no se crea, voy a decirlo, no las fake news, los bulos, que es la palabra española de toda la vida. Claro, un bulo es una mentira que se va corriendo con el fin de hacerle daño a alguien. Y toda la vida eso ha sido un bulo. Hay que acabar con los bulos, hay que acabar con la dichosa posverdad. Bueno, no, es que no es lo mismo que la mentira, porque la posverdad es que el que se lo cree estaba queriendo creérselo. Ha sido toda la vida así. Al final nos acabamos creyendo lo que queríamos creernos y el cuento que nos cuentan es el que nos gustaba. Yo creo que estamos en un momento tremendo en el que yo escribí hace poco un artículo que creo que es importante. Hay que rescatar la palabra. Hay que rescatar las palabras, hay que acabar con los bulos, hay que acabar con las mentiras, hay que cumplir lo que se dice, hay que pensar, y todo eso es construir democracia desde una ciudadanía que está en activo y que tiene que ser no tanto muy participativa, porque como me decía alguien, las juventudes hitlerianas eran muy participativas. Que alguien participe mucho no garantiza que la participación sea lúcida, sensata, prudente. Yo creo que el nivel, y por eso son importantes encuentros como estos, porque, en fin, yo no sé si es un insulto, yo creo que en los parlamentos no se dialoga mucho,
Creo que en los parlamentos no se delibera mucho, pero aquí sí se va a poder deliberar, sí que se va a poder hablar construyendo democracia. Sí, a mí me parece que estamos en un momento en el que ya se pueden como diagnosticar algunos de esos males de la democracia que tenemos que tener presente para conseguir que desaparezcan, ¿no? Yo hablaba un día con el presidente de una fundación económica muy importante, ¿no? Vinculada a un banco importantísimo, ¿no? Y él me decía que habían llegado a la conclusión, ellos tenían todo un proceso muy importante de formación, porque habían hecho un diagnóstico y pensaban que uno de los problemas que tenía la economía española era la falta de competitividad y que para eso pues que querían generar pues unas estructuras de formación y tal. Y me decían, hemos decidido, antes lo hacíamos con las comunidades, lo hacíamos con los ayuntamientos, hemos decidido que mejor lo hacemos solo, porque no se puede trabajar con la administración. La administración no se puede trabajar, porque hoy día están unos, otro día están otros, es decir, lo cambian para atrás, para adelante, los plazos son enormes y claro, es que con este cortoplacismo, bueno, primer apunte peligroso, segundo apunte peligroso. Empresarios, economistas que dicen, da gusto en China, allí tienen la posibilidad de hacer unas proyecciones a largo plazo. Uno piensa, sí, pero te pueden cortar el cuello. Sí, vale. Pero efectivamente, se puede trabajar a largo plazo. Se puede trabajar a largo plazo en la gestión de lo público. Se puede trabajar a largo plazo en la administración. Yo creo que eso es algo que cada vez se ve más y que cada vez preocupa más. Es decir, el cortoplacismo, ¿no? Y yo ahora hablo de un tema de Madrid muy especial que yo creo que a los madrileños que tenemos sensibilidad nos duele muchísimo. Y nos duele que sistemáticamente todas las noches haya un colectivo de en torno a 30 o 40 emigrantes, incluidos niños, que se quedan en la calle. Y nosotros sabemos que hay edificios y, cómo no, va a haber posibilidades económicas en una ciudad como Madrid, en un ayuntamiento que tiene casi 4.000 millones de presupuesto, ¿no? ¿Cómo no va a haber posibilidades? ¿Qué pasa? ¿Que no las hay? Oímos un constante parloteo de críticas cruzadas, dice lo municipal. Es la administración. La administración no guarda silencio, dice que es lo municipal, ¿no? Independientemente, yo personalmente pienso que si tiene sentido lo municipal es tener capacidad para resolver siempre la emergencia, porque lo municipal está al ras de la calle y tiene que defender la emergencia. Pero bueno, van pasando los días, los meses y las personas con frío, con la situación, están en la calle. ¿Qué hace la sociedad? ¿Qué hace la sociedad civil? Yo creo que es un momento en el que de pronto nos damos cuenta de que a lo mejor tiene que ser la propia sociedad civil. Y fijaros que no estoy hablando de activismo, que no estoy hablando de participar en organizaciones, sino el tener una sensibilidad que a lo mejor, no sé, ¿de qué nos puede llevar? De que de pronto alguien diga, bueno, que diga, por ejemplo, pues, no sé, una compañía de teatro que diga, bueno, pues la mitad de mi recaudación es para que sistemáticamente estas personas no duerman en la calle. Bueno, no sé, es un ejemplo, pero quiero decir que si las administraciones no asumen sus responsabilidades, si vivimos en un cortoplacismo y en una especie de utilitarismo para los objetivos puramente partidarios, que consisten en que a ver si los otros lo hacen muy mal para que después pueda yo volver a ocupar el poder, eso es en fin, no quiero decir la cosa esta de decir una palabra inglesa, pero me sale lo del gap y quiero decir que eso es algo que no funciona en la democracia, tenemos que buscar alguna alternativa. Es decir, pensemos qué significa el cortoplacismo precisamente para desarrollar las políticas contra la desigualdad injusta. Oye, yo antes de que me preguntes nada, quería añadir algo a lo que ha dicho Manuela, porque creo que puede ser convergente. Existen fundaciones, como saben los presentes, una de ellas es la Fundación RAIS, que se ocupa de las personas sin hogar. Y justamente su preocupación es que hay gente sin hogar y algunas de ellas pueden ser personas que están solo un determinado tiempo, pero hay personas que están continuamente en la calle y que no quieren ir a ninguna residencia porque en las residencias ponen unas condiciones que la gente no quiere cumplir para entrar en la residencia. En ese caso, efectivamente, lo que dicen gentes como los de RAIS o del Observatorio Atento es que hay que hacer el famoso housing first. Lo primero, que todo el mundo tenga derecho a una vivienda. A mí me parece, y creo que Manuela está de acuerdo,
a mí me parece que hay cosas que son tan evidentes que no se pueden poner en cuestión. Me da igual de qué partido se sea, me da igual de qué equipo de fútbol se sea, me da exactamente igual. Es evidente que en una sociedad democrática, en que decimos que todo ser humano tiene dignidad y no un simple precio, es inadmisible que haya gente que esté en la calle sencillamente porque ni siquiera se le ha ofrecido la casa. Ya sé que luego vienen los problemas, porque otra gente dice a él se lo han ofrecido y a mí no, y porque ya sé que esos son los problemas, pero esos son los problemas que hay que afrontar. Hay gentes de la sociedad civil que están haciendo propuestas y que están trabajando con ayuntamientos y están trabajando con el bienestar social y están trabajando con... Y uno se pregunta desde su ignorancia, ¿cómo es que esto no se resuelve si es una obviedad y hay tanta gente que está trabajando en ella y se da cuenta de que es necesario y de que es fundamental? ¿Qué nos pasa a todos? Como valenciana estoy muy orgullosa de que Juan Luis Vives fuera el primero que escribió un libro sobre el socorro de los pobres, ya hace siglos. Y justamente lo que dice Luis Vives es la ciudad, en ese caso la ciudad de Brujas, la que se tiene que ocupar de que no haya pobres. Y a mí me parece que es verdad que es el ayuntamiento y me parece que es verdad que son los poderes públicos y que tienen que hacerlo con el apoyo y con la ayuda de la sociedad civil. Y creo que nuestro futuro no existirá si no nos ponemos de acuerdo el poder ciudadano, el poder político y el poder económico. Si los tres no vamos de la mano, no vamos a conseguir nada. El último de los objetivos del desarrollo sostenible es crear alianzas entre todos los poderes. Yo creo que hay que ver estos problemas, que son problemas urgentes, como el del desempleo, como el del... Es que son tan evidentes que no se puede estar en desacuerdo. Lo que hay que hacer es cómo y juntarse para seguir adelante. ¿Añades? No, hay una cosa que quería contar, porque en la radio, yo ya no como periodista, como ciudadana, lo hemos vivido cada día como una tragedia diaria con los vecinos de enfrente del SAMUR Social, llamándonos cada día, contando cómo los niños estaban durmiendo encima de maletas, cómo les estaban bajando mantas. Hemos entrevistado a las diferentes administraciones y yo estaba perpleja, alucinada, indignada, triste, porque no entendía que no hubiese una solución. Se ha conseguido una solución, bueno, yo creo que de mínimos después de muchos meses. No entiendo lo que pasa estas Navidades con este invierno, no lo entiendo. Y hablabas ahora, Adela, de lo de la alianza entre todos. Tú llevas una fundación de ética en las empresas. Como precisamente este primer foro se ha convocado para hablar de la desigualdad y de la gestión política, ¿qué lugar debe ocupar la empresa cuando se interrelaciona con la sociedad civil y con las instituciones públicas? Bueno, pues creo que esto es algo muy trabajado y a mí me parece muy obvio. Las empresas, como dice el premio Nobel de Amartya Sen, de economía, el premio Nobel de Economía Amartya Sen, la economía tiene que servir para ayudar a crear buenas sociedades. Y esto es así de claro. La economía no sirve para que se enriquezcan una serie de gentes. La economía tiene que tener una meta y es ayudar a que haya buenas sociedades. Es decir, a que haya empresas que crean una riqueza, que creen una riqueza que es material y es inmaterial y que a través de la obtención del beneficio sirvan a la sociedad, creando riqueza, puestos de trabajo, creando capital social. Esa es la tarea de las empresas. Y creo que los ciudadanos tenemos que recordarles a las empresas que esa es su tarea. Porque la tarea de una empresa no es nada más maximizar el beneficio, caiga quien caiga. No. Una empresa necesita legitimidad para vivir en una sociedad. Y esa sociedad tiene que dar por buena su tarea. Y por eso la empresa tiene que ofrecer buenos productos, buenas cuestiones que enriquezcan a la sociedad, un capital social también. Y lo digo desde ya, la empresa que no tenga dimensión social, claro, las chinas y todo eso no, porque no hacen ni caso, pero la empresa que no tenga una dimensión social se irá al traste, porque cada vez lo que tenemos que hacer la ciudadanía, y por eso estos foros son tan importantes, es exigir que las empresas tengan una dimensión social, que hagan el triple balance, el balance económico, el medioambiental
y el social, los tres, que es a lo que compromete la responsabilidad social de las empresas. Hay cantidad de empresas que hacen memoria de responsabilidad social. A eso compromete la responsabilidad social, a tener en cuenta los legítimos intereses de todos los grupos de interés. Las empresas tienen que estar para ayudar a crear buenas sociedades. Y además, como decía también Amartya Sen, una buena empresa es un bien público. Una mala empresa es una catástrofe. Y una empresa que no es ética es una mala empresa, en el puro sentido de la palabra. Yo recuerdo en nuestra fundación invitamos a hablar hace muchos años a un catedrático de economía buenísimo de Valencia. Le dijimos, oye, ¿cómo es que la economía no resuelve los problemas de las gentes? Y dijo, el hecho de que la gente se muera de hambre no es un problema para la economía como ciencia. Nos dejó helados. Pero ¿cómo estás diciendo eso? Era una persona progresista. Cuando volvió un tiempo después dijo, el hecho de que haya gente que se esté muriendo de hambre es un fracaso de la economía como ciencia. Y como dicen algunos alumnos jóvenes que estudian económicas, dicen, yo estudio económicas porque la economía tiene por tarea el reducir la escasez, pero sobre todo el acabar con la pobreza. Hay que recordar que la economía tiene que estar al servicio del acabar con la pobreza, que las empresas tienen que estar al servicio para crear puestos de trabajo. Y en este país nuestro, en que hay un desempleo que es algo alucinante, es que la creación de puestos de trabajo es una colaboración que tiene que hacerse desde el poder público y desde el privado. Ahí tienen que hacerse toda suerte de alianzas. Y ahí el poder ciudadano es muy importante para recordar que eso tiene que hacerse. Eso se lo quería... Bueno, yo, claro, te oigo y dices fenomenal, pero yo estoy segura que los que te escuchamos y todos y todas decimos, bueno, pero ¿y eso cómo? ¿Cómo? Porque estamos constantemente hablando de los cómo, ¿no? Yo te escuchaba y decía, estoy segura que alguien va a decir, estas dos mujeres son dos mujeres utópicas. Y ahí quiero recordar una frase de la señora Concepción Arenal que vamos a celebrar ahora, pues nada menos que creo que son sus 200 años de nacimiento, ¿no? Ella, que era una mujer enormemente innovadora, entre paréntesis, aprovecho a decir porque la gente tiene una idea, aparte de todo, tiene una calle aquí feísima, yo no sé por qué hemos puesto una calle tan fea, pero bueno, que la gente tiene una idea que era una señora rancia y tal. Bueno, la verdad es que decía cosas estupendas, os digo, se lo conté el otro día a Rita Maestre, que hablé con ella, con Rita, como es una de las portavoces ahora del ayuntamiento, y le decía, oye, decir que viendo las revistas de Concepción Arenal, que se llama La Voz de la Caridad, ella en 1868 ya hizo una gran campaña para acabar contra las corridas de toros, ¿eh? ¿Qué os parece eso? O sea, qué valentía, ¿no? Pues a ella la decían y ella decía, a mí me llaman siempre utópica, y decía, el que te llamen utópica no ofende, pero desacredita. Entonces yo creo que eso es muy importante, que tengamos claro que nosotros no queremos ser utópicos, queremos buscar alternativas, ¿no? Y donde yo veo que hay una enorme dificultad o un gran vacío en nuestra democracia es la relación entre los ciudadanos y los gestores de los poderes económicos y políticos. Hay un gran rechazo, un gran distancia, porque ahora mismo, si realmente una empresa quiere de verdad tener una actitud absolutamente dinámica, innovadora, etcétera, para incrementar los puestos de trabajo, etcétera, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cómo nos relacionamos con ellos? Y lo mismo o más respecto al poder político, ¿no? El poder político en principio se relaciona con los ciudadanos con unas elecciones en las que normalmente se hacen unos programas que no tienen ni pies ni cabeza, porque fundamentalmente pues yo creo que los hace un becario, te quiero decir, y da igual porque nadie en los debates electorales, si ahora pasáramos aquí los debates electorales, nadie habla de verdad de cuáles son las posibilidades económicas, el desarrollo de hacer un programa, las incidencias que tendría, nada. Los debates electorales se convierten fundamentalmente en un ejercicio absolutamente grotesco, yo diría verdaderamente bajo de nivel, de intercambio de insultos, descalificaciones de todo tipo, ¿no? Pero ni siquiera hay algo que yo exijo muchísimo y que me hubiera gustado muchísimo poderlo hacer, que es algo que debería estar de alguna manera establecido en nuestra legislación electoral, la rendición de cuentas. Lo más importante es que el que ha hecho algo, el que ha tenido la capacidad de tomar decisiones
que tienen que ver mucho con los procesos personales de desarrollo y felicidad de todos y cada uno de los individuos, en resumen, que tiene mucho que ver con esta desigualdad a la que queremos combatir, tiene que rendir cuentas y tiene que decir lo que ha hecho, tiene que decir lo que se deja a medio hacer para que los otros lo sigan, etcétera, etcétera. Y nada de eso hay. Yo creo que tenemos que empezar a preguntarnos por qué aceptamos que no existe una relación, no existe una correlación razonable entre los poderes políticos y los ciudadanos, ni existe una correlación en absoluto entre los poderes económicos y los ciudadanos. Yo, escuchando hablar de utopía, decía, vamos a bajar al terreno de la piel, porque otra de las cosas que he dicho, que le hemos escuchado muchas veces a Manuela Carmena, es decir que falta empatía, que tiene también mucho que ver con eso, ¿no? Bueno, ahí hay un tema, precisamente uno de los grandes amigos que están aquí, Eloy Cuellar, me pasaba ayer un artículo interesantísimo en el que se demuestra que la abstención electoral es mucho más precisamente en los que son más desiguales. Es decir, la gente que está peor, la gente que tiene más problemas es la que menos vota. Y eso yo creo que nos tiene que dar como una especie de escalofrío, decir, pero bueno, entonces ¿esto qué es? ¿No? En este artículo, que creo que lo habréis podido leer muchos porque se publicó en diversos medios, pues por ejemplo plantea Sevilla. Creo que el barrio de las 3.000, me parece que se llama así, de las 3.000 viviendas, el nivel de abstencionismo en las elecciones, no estas, sino en las de junio, en las últimas, creo que había sido el 55%. Mientras tanto, en los barrios buenos de Sevilla estaba solamente en un 20%, creo, ¿no? En Madrid no llegamos al 55%, pero sí creo que llegamos al 44% de abstención. Entonces, uno se plantea, ¿qué hemos hecho con la democracia? Que a quien más tendría que valerle, porque quien más necesita precisamente es esa estructura de la gestión política, esa estructura de la norma, esa estructura del programa para nivelar, para acabar con la desigualdad, la desprecia, no la quiere y la deja en manos de los que no la necesitan. Yo creo que eso es una enorme pregunta, ¿no? Yo a esa pregunta me voy a atrever a insinuar algún tipo de respuesta, ¿no? Yo creo que yo he leído no me acuerdo, perdón, no puedo citar a los dos autores del artículo, no me acuerdo, ¿no? Pero hablaba de que es un poco pues la falta de confianza, la falta de situación, la propia dificultad de la situación económica, la falta de cultura. Yo creo que falta muchísimo, muchísimo la empatía en la gestión pública, ¿no? A mí me parece que es importantísimo el cómo casi todo el mundo vive la gestión pública como algo verdaderamente antipático. Cuando la gestión pública es individualizada, cuando te llega a ti, la vives como algo antipático, que no te considera, que eres un número. No sé, creo que hay una película maravillosa, no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero que seguro que la habéis visto, que representa eso, ¿no? En un proyecto parecido, bueno, de oferta de vivienda, cómo la ciudadanía se ve maltratada por la gestión pública, ¿no? Cómo falta tanto la estructura empática entre lo público y lo privado cuando eso se individualiza. A mí me parece que eso es un tema a tenerlo muy en cuenta. Sí, yo quería, decir una cosa antipática contra la palabra utopía. Y sé que eso es contrarrevolucionario, pero me da igual, lo voy a decir. La palabra utopía quiere decir no lugar. A mí no me gustan los no lugares. Y no me gustan los no lugares porque desde 1948 se declaró que todo ser humano tiene derecho a la vida, que todo ser humano tiene derecho al trabajo, todo ser humano tiene derecho a la vivienda, todo ser humano tiene derecho. Lo hemos declarado en 1948. Y declarar es comprometerse. Claro que una cosa son las declaraciones y otra las realizaciones, incluso personalmente. Pero lo hemos declarado. No podemos decir que todo ser humano tenga vivienda, todo ser humano tenga educación, sanidad. Es una utopía. Perdone, lo hemos declarado. Si no lo hemos conseguido es porque no ponemos toda la carne en el asador. Pero ahí tendrían que estar los poderes ciudadanos,
políticos y económicos matándose por conseguir que todo el mundo vea respetados esos derechos. Porque no es un sueño de una noche de verano, ni es un cuento que nos acabamos de inventar, es una declaración de Naciones Unidas que firmaron prácticamente todos los países. Y después de eso han estado viniendo, y como comentábamos el tema de las empresas, en el tema de las empresas ha venido el Pacto Mundial que lanzó Kofi Annan, un pacto mundial para todas las empresas. Vino el trabajo de John Ruggie sobre empresa y derechos humanos, diciendo que las empresas tienen que respetar los derechos humanos e incluso tienen que promocionar que se cambien leyes en los determinados países en que tengan áreas de influencia para que se proteja a la gente en esos países si no hay leyes que sean suficientes. Y ya no nos faltaba más que la famosa Agenda 2030 que todos los presentes conocerán, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que se entiende que hay que cumplir 17 objetivos para el año 2030 en la que se comprometen todos los poderes ciudadanos, políticos y económicos. Es que nos hemos comprometido, no estamos hablando de utopías, es que tenemos la obligación de hacerlo. A mí me parece que eso hay que ponerlo y tomar la palabra a la gente. Si usted dice que hay que hacerlo, vamos a hacerlo, pero no me diga que es un sueño. ¿Por qué no se ha hecho? Efectivamente, porque unos, como en la política es cortoplacista, pues están en el cortoplacismo de los votos. Los otros, como están intentando maximizar el beneficio en este momento en que efectivamente la construcción va bien, pues en este momento seguimos con la construcción. Los ciudadanos, porque cada uno tiene lo suyo. Bueno, efectivamente, pero una cosa tenemos que darnos cuenta, estamos bajo justicia. Estamos bajo mínimos de justicia. Los derechos humanos de 1948 son las exigencias mínimas de justicia que se ha planteado la humanidad. Es así de simple, no más vueltas. Adela, yo no resisto la tentación de preguntarte, tú, por ejemplo, de verdad, ¿por qué crees que los pobres votan menos que nadie? Es decir, ¿por qué esos resultados que yo creo que son tan espeluznantes de que más de la mayoría de este barrio de Sevilla decida no votar? Porque se dan cuenta de que nadie se preocupa de ellos. Así de simple. Es decir, se dan cuenta de que las gentes que tienen algo de poder, donde sea, se preocupan por ellos y que de vez en cuando va una organización solidaria y de vez en cuando va un grupo, porque justamente ese barrio que tú has mencionado, yo conozco gente que está trabajando en él y he estado con ellos, vamos, de visita, no voy a fardar aquí, no, he estado allí de visita y aquellos están dejando la piel, pero los poderes políticos, económicos, los que tienen poder, no se acercan por allí. Y ellos mismos te lo dicen. Y el defensor del pueblo de allí está desanimado y desmoralizado. Porque efectivamente, y perdón, voy a fardar de la palabra que he inventado porque ha sido mi gran logro en esta vida, la palabra aporofobia es una realidad. La aporofobia quiere decir rechazo al pobre y desprecio al pobre. Y efectivamente ellos lo notan. Se dan cuenta de que nadie se interesa por ellos y dicen, pues yo tampoco voy a votar. Y yo supongo que si estuviera en su piel, haría lo mismo. Hablando de la palabra, hemos escuchado desigualdad, falta de empatía, cortoplacismo. Manuela Carmena de la Cortina, ¿son optimistas con respecto al futuro? Porque muchas veces, y también desde los medios de comunicación, dibujamos un escenario bastante difícil de digerir. Manuela. Sí, bueno, yo creo que no hay base ninguna para no ser optimista, porque cuando vuelves la mirada atrás, ves que hay muchas cosas que han mejorado en el mundo. Entonces me habréis oído decir alguna vez que hay que potenciar muchísimo a lo que yo llamo los inventores sociales, a todas aquellas personas que tomaron iniciativas y que esas iniciativas han configurado grandes apoyos que han mejorado muchísimo la situación de la desigualdad, ¿no? Yo esta mañana repasando para otras cosas, pues estaba... ¿Quién inventó la seguridad social? Yo me acuerdo que leyendo cosas del 1920, un libro muy interesante que habla sobre la administración en España, en 1920 se contemplaba esa realidad dramática. Cuando no había lo más mínimo de seguridad social, un obrero enfermaba, un obrero moría y la familia desaparecía, ¿no? Me gusta mucho la biografía de Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista, que es muere el padre y la madre coge a los dos hijos y se vienen andando a Madrid,
no tenían nada, no tenían nada, ¿no? Bueno, pues la Seguridad Social la hizo, aquí economistas, pero es muy importante, Beatrice Potter, ¿no? Esta mujer inglesa que nace en el 1840 y tantos, me parece que es, y recoge. Nadie inventa solo. Todos vamos recogiendo. Es decir, cuando Picasso es capaz de hacer lo que hace, no de pronto un día, no, es que el mundo va, la estética va calando y la ética también. Claro, la ética va calando, ¿no? Yo no sé si tú has leído, yo adoro el libro ese de La invención de los derechos humanos, que demuestra cómo todo esto forma parte de que la sociedad cambia, ¿no? Entonces yo soy muy optimista. Lo que pasa es que siendo muy optimista, estoy muy convencida de que no podemos parar ni un minuto. No podemos quedarnos estancados, porque en cuanto hay una paralización, hay un espacio que se deja para la posibilidad del retroceso. Entonces soy muy optimista, pero partiendo de que seamos todos, cada uno de nosotros, que estética y éticamente no podamos aguantar lo que significan esas desigualdades injustas. Bueno, pues yo también en esta ocasión complemento. Es verdad que a los periodistas os gusta mucho preguntar eso de ¿es usted optimista o es usted pesimista? Y la verdad es que yo siempre contesto lo mismo. A mí no me gustan el optimismo o el pesimismo porque son estados de ánimo. Y los estados de ánimo son fugaces. Hay gente que todo lo ve mejor, hay momentos en que todo lo ves negro. A mí me gusta una cosa más importante desde el punto de vista de la ética, que es la esperanza. Lo que sería la virtud de la esperanza, que es un hábito que se puede trabajar. Y quiero que es un deber para todos nosotros dar razones fundadas para la esperanza. Me parece que ese es el proyecto que deberíamos de tener todos. Dar esperanza. En los países en desarrollo se dice que una de las cosas que, por supuesto, hay que intentar es que los pueblos tengan esperanza de que pueden llegar a una vida mejor. Y por las caras que veo, creo que somos todos de la época esta en la que hemos tenido la experiencia de ir siempre progresando, porque nos íbamos democratizando, porque los hijos vivían mejor que los padres, porque había movilidad social, y de pronto ahora nos hemos quedado diciendo ¿qué nos pasa? No nos habíamos acostumbrado a estos parones, íbamos progresando todo el tiempo. Pues en ética del desarrollo se dice siempre hay que darles a los pueblos razones para la esperanza, porque un pueblo que no tiene esperanza se queda verdaderamente desmoralizado en el sentido de bajo de moral y sin no tener ganas de hacer nada. Yo creo que la esperanza es muy importante y que hay que trabajarla como un hábito, como una virtud, pero con razones. No una esperanza tonta. Que, bueno, yo espero, pero usted no. No, hay que crearlo con razones y efectivamente, como algunos autores, hemos leído libros de estos en que nos demuestran que a lo largo de la historia ha habido un progreso. Por supuesto que sí, nos ponemos a comparar. A mí no me hubiera gustado nada vivir en la Edad Media, ni en los griegos, ni por mucho que estuviera Aristóteles. Prefiero habérmelo perdido y ya lo leo ahora. No, claro, es que vivir entonces ninguna gracia, ¿no? Claro, efectivamente hemos ido progresando, las muertes proporcionalmente han bajado, nos parece pasmoso lo que está pasando y que todavía haya hambre cuando hay medios suficientes como para que nadie pase hambre. Es que eso es lo que no tiene pies ni cabeza, pero efectivamente hemos ido progresando en este tiempo y eso es verdad. Entonces, de cara al futuro, pues yo la respuesta que siempre doy es la misma, es que depende de lo que hagamos. Es que si efectivamente cogemos el protagonismo y decimos hemos de cumplir todas esas promesas porque los seres humanos tienen dignidad y no precio y porque la naturaleza es vulnerable y hay que cuidarla, yo creo que entonces hay razones para la esperanza y eso hemos de construirlo y hemos de cuidarlo. Y si lo hacemos, pues supongo que se conseguirá. Vamos con las preguntas que nos han planteado a través del correo electrónico, para quedarnos sin tiempo. La envía, es que va bien un poco el sonido, la primera nos la envía Boyer. Si aceptamos que desigualdad y democracia son incompatibles, ¿cómo se pueden conjurar los fantasmas de la recesión económica y al mismo tiempo combatir la desigualdad? Me refiero a cómo luchar, Manuela, contra el discurso. Bueno, yo creo que
todo lo que hemos hablado hasta ahora es demostrar que hay una estructura que es falsa, es decir, no es correcta, no es cierta. Es decir, nosotros tenemos que conseguir que efectivamente sea posible el que la desigualdad disminuya, ¿no? Y yo creo que en la línea de lo que decía Adela, que me parece precioso, hay base para tener esperanza, porque es verdad, hemos conseguido mucho, ¿no? A mí lo que me sigue preocupando es en los cómo ahora, en nuestro cómo actual. Y mi conclusión es que hay que innovar, que no tenemos recetas y que entonces lo que tenemos que conseguir es que la ética y la estética, la sensibilidad de la sociedad civil no pueda aguantar la desigualdad económica injusta. Eso es lo que yo creo. Porque si la sociedad lo vive como algo que no lo puede aguantar, pues no lo aguantará. Y cuando hablamos hoy día de la necesidad de la sostenibilidad, sabemos que eso implica la sostenibilidad social. Porque no puede haber una sostenibilidad del mundo para conseguir lo que todos queremos, para evitar los gases de efecto invernadero y todo eso, si no hay una sostenibilidad social. Eso es evidente. Son dos elementos que están absolutamente unidos. Y por tanto, pues lo que hay que estar cada día buscando cómo. Que cada uno de nosotros, desde nuestra estructura, estemos exigiendo que vayan apareciendo los cómo y que vayamos aportando alternativas para ellos. ¿Te saltas el turno, Adela? Es que creí que la pregunta era para Manuela y como estoy de acuerdo con ella, pues me parece que tampoco había demasiado que añadir, pero bueno, creo que sí que es importante en la pregunta recordar que la democracia se lleva mal, como decía, la persona se lleva mal con la desigualdad. Ya Rousseau decía que la democracia tiene que ser en lugares que sean igualitarios, porque efectivamente no se compagina, la gran virtud de la democracia es la igualdad. Y si hay una sociedad absolutamente desigual, es muy difícil que funcione como una buena sociedad democrática. En ese sentido es en el que me parece que como decía muy bien Manuela, que la ciudadanía no soportemos la desigualdad. Eso me parece que es fundamental. Que digamos, y cuidado, desigualdades hay muchas. Por supuesto, la económica es la más palmaria y palpable y con ella podríamos hablar de una serie de elementos, pero hay otras desigualdades. Hay desigualdad en inteligencia, hay desigualdad en belleza. Oye, que se mueran los guapos, ¿no? Que si no, a ver qué hacen los feos. Hay desigualdad en una cantidad de elementos que es importante recordar. Y creo que una sociedad democrática tiene que intentar igualar oportunidades. Creo que esa es nuestra clave. Igualar oportunidades, que todo el mundo, como voy a citar otra vez a Amartya Sen y van a acabar todos hartos, pero decía Amartya Sen con toda razón que la pobreza es falta de libertad. La pobreza consiste en no poder llevar adelante los planes de vida que uno tiene razones para valorar. Claro que se pueden dar muchos índices. Hoy en el periódico venían todos los índices que han dado en Davos, que ahora han descubierto, como quien descubre el Mediterráneo, que no puede ser nada más medidas cuantitativas de pobreza. ¿Cómo puede ser solo el Producto Interior Bruto? ¿Cómo puede ser? Bueno, lo sabíamos desde hace no sé cuantísimo tiempo. Todo el mundo sabemos que las mediciones hay que hacerlas también en esperanza de vida, en atención sanitaria, en educación de calidad. Claro que lo sabíamos, que todo eso tiene que ver con el bienestar. Y esto no es el gran descubrimiento del siglo. Pero efectivamente esas medidas de igualación tienen que venir en todos los lados para que en una sociedad todo el mundo pueda llevar adelante los planes de vida que tenga razones para valorar. Y como decía Manuela, si la sociedad, nosotros, nos parece injusto, que yo sí que puedo llevar adelante mis planes de vida. Y me da la impresión de que todos los que están aquí también. Bueno, uno tiene su pareja afectiva, uno tiene su profesión, uno tiene... Pero hay gentes que no pueden llevar adelante sus planes de vida de ninguna manera. Bueno, yo creo que esa es esa gran injusticia que efectivamente, si nos damos cuenta de ella, nos daremos cuenta de que la democracia tiene que estar absolutamente ligada a ello. Siguiente de las cuestiones que nos planteaban, esta nos la ha enviado Marian Bardal. Dice: a mediados de abril, un grupo de personas sin hogar acamparon frente al Ministerio de Sanidad y Bienestar Social en señal de protesta por la situación que vive este sector de la población y reclamando la cobertura de sus derechos como ciudadanos.
Pocas veces el colectivo de las personas sin hogar se organiza para reclamar lo que por derecho les corresponde y, sin embargo, aseguran que todos los grupos políticos, sin distinción, les ignoraron. 6 meses después fueron desalojados con nocturnidad y alevosía sin ninguna respuesta global a sus demandas. Pregunta que plantea Marian Bardal. ¿Qué mecanismos serían necesarios activar para que un colectivo invisibilizado y maltratado como el de las personas sin hogar entre de una vez por todas y de forma efectiva en la agenda política? Manuela. Bueno, yo creo que esta pregunta lo que pone encima de la mesa es por qué la gestión política olvida lo de que no debía olvidar y por qué es tan ineficaz. Porque la verdad es que en nuestra experiencia en el ayuntamiento, nosotros llevamos a cabo muchas medidas encaminadas precisamente a solucionar esos problemas de ese colectivo. El colectivo, probablemente, en la medida que en esa pregunta nos pone a todas las personas que hemos tenido o que tenían todavía responsabilidad política en la misma línea, parece que no lo valora, ¿no? A mí eso me parece que es muy importante porque lo que plantea es ¿qué pasa con la gestión política? Que la gestión política no hay comunicación, no se conoce, no se valora, no hay diálogo, no lo sé. Es decir, yo cuando te oí hablar a ti, Adela, de Housing First, nosotros en el Ayuntamiento hemos tenido muchísimas relaciones con ellos, les hemos acordado, les hemos dado muchos pisos, nos parecen estupendos y sin embargo parece que eso no está en ningún sitio, pero está. Entonces yo lo que me planteo es cómo conseguir, de verdad, que la gestión política encaminada a luchar contra la desigualdad tenga un buen correo de transmisión y sea eficaz y eficiente. Porque es que no lo sé, no sé qué sucede. No es lo mismo lo que hacen unos que lo que hacen otros, ¿no? Pero ¿dónde están los datos? Nunca están. Nunca se evalúa nada. Es decir, yo ahí sí que me parece que los medios de comunicación podríais hacer una labor buenísima, ¿no? Yo me encanta, por ejemplo, Cibio, creo que es un periodismo de datos que es encomiable, ¿no? Pero Cibio saca datos, ¿no? Pero luego no se recogen en los medios de comunicación. Yo creo que es necesario, de verdad, poner los datos encima de la mesa. En relación a este colectivo, ¿qué se pretende? ¿Qué se han hecho? ¿Qué ha hecho unos determinados gestores? ¿Qué han hecho otros? ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Por qué se ha fracasado? ¿Por qué? Es que si no, no se puede hacer una evaluación. Y entonces, si no, siempre queda todo simplemente, pues bien, o como lamentos constantes por la falta de atención, o diría discursos absolutamente satisfactorios para ser escuchados desde las personas que están en la oposición, pero que después parece que no se refleja cuando llegan al poder político, ¿no? Algo no funciona. No funciona la gestión política como un elemento de correlación o de transmisión con la ciudadanía. Es mi opinión. Mira, yo ahí también quiero decir algo y es que abundar en lo que has dicho de los medios de comunicación. Como sabemos, una noticia mala vende mucho más que una noticia buena. La gente cuando vemos una noticia nefasta, todos lo miramos. Y eso es, bueno, eso es de libro, no estoy descubriendo el Mediterráneo. Y efectivamente todos los medios de comunicación, cuando hay buenas actuaciones, no las reflejan. Y eso me parece que es un error de los medios de comunicación. Porque además eso, aparte de que es injusto con quienes sí que están intentando trabajar y hacer cosas, también es desesperanzador para las gentes que nos da la sensación de que nunca se hace nada y que nunca se avanza y que no hay razones para esperar. Efectivamente, el tema de Housing First, yo sabía que aquí lo habíais estado tratando y que se habían estado buscando pisos para gente, que lo dificultoso también es después el seguimiento y todas estas cuestiones, y efectivamente era una de esas actuaciones que hay entre, en este caso, el ayuntamiento y la sociedad civil, organizaciones solidarias, etcétera, que están trabajando conjuntamente para resolver un problema fundamental, que es el de que haya gente sin hogar, lo cual es una auténtica barbaridad en cualquier sociedad democrática. Los medios de comunicación nunca dan estas noticias, nunca dicen se ha conseguido por lo menos que haya no sé cuántas personas y se está en camino de conseguir no sé cuántas más y estamos, no, nunca se da ese tipo de noticias cuando con lo cual la gente nos da la sensación de que nadie hace nada positivo, nadie hace nada bueno y que todo es descorazonador. Hay que dar noticias y decir, queda mucho por hacer, pero se está haciendo esto. Y efectivamente yo creo que eso es de primera necesidad.
Sí, yo ahí me gustaría decir una cosa muy clara. Creo que los medios de comunicación tendríais que exigir que haya esa rendición de cuentas bien hecha. Es decir, porque yo ahora mismo, por ejemplo, me gusta mucho, hago seguimiento a la página Neutral, en la que se recogen todas las mentiras que se dicen en el discurso político. Cada semana hay 6 o 7 y ahí lo explican muy bien. Este ha mentido, el otro también. ¿Y qué? Y no pasa nada. Y no pasa nada. Yo lo suelo mirar y veo, pues bueno, mentira 1, mentira 2, mentira 3, no pasa nada. Entonces, claro, eso no puede ser. Yo ahí me encantaría que los medios de comunicación ayudarais a que cuando alguien está diciendo algo que no es cierto, pues plantear que no es cierto. Es decir, que hay que decir la verdad, porque es que si no, como muy bien estamos hablando aquí, la gestión de política o no se valora o se impide de verdad el que se pueda seguir desarrollando en un sentido positivo. Bueno, directamente por alusiones. No me voy a poner a defender a los medios de comunicación de forma genérica, pero ya que estamos en la Gran Vía, me va a permitir, señora Carmena, recordar que cuando se puso en marcha ya solo el embrión del proyecto de Madrid Central, y ahí está Inés Sabanés y lo sabe perfectamente, los tirones de orejas que le hemos dado al actual alcalde de Madrid, que en aquel momento estaba en la oposición, que en concreto le he dado yo desde el programa, y que cada vez que venía Inés al programa o que le entrevistaba a usted, le decía, si se han quedado cortos, si se han quedado cortos. Lo que pasa es que, hombre, a todo no llegamos. Y en una ciudad como Madrid, pues que es muy inabarcable, pero en este caso, pues bueno, sí. Que hacen falta más Martas, es evidente, hacen falta más Martas, con una sola no tenemos. Y luego decir que a Pepe Aniorte le hemos perseguido, el concejal responsable, en este caso en el Ayuntamiento de Madrid, con todo el tema del SAMUR social y lo que estaba pasando día tras día, día tras día. Pero bueno, que a todo no llegamos, pues sí, ya lo lamento. Siguiente de las preguntas que planteaban, la ha enviado por correo electrónico Francisco Jesús Ortiz y dice: soy residente en Madrid, estoy muy interesado en asistir a este encuentro, no sé si está por aquí. Dice, y me gustaría tratar temas sobre cómo enfrentarnos a este ambiente de crispación de la ultraderecha sin caer en su misma estrategia. Manuela Carmena de la Cortina, ¿quién quiere ser la primera? Bueno, yo creo que una cosa muy interesante de la fundación que proponía Manuela Carmena es que en ella no se iba a tratar de izquierdas y de derechas, sino de algo transversal. Y me parece que la propuesta es muy interesante, porque si no, al final acabamos cayendo en lo mismo. Ya no estamos hablando de ciudadanía, ya estamos otra vez hablando de partidos. Y si hay algo que puede polarizar las sociedades es estar hablando siempre, están estos, están los otros y estamos los unos contra los otros. A mí personalmente me parece que la democracia es el gobierno del pueblo y que la cuestión es construir el pueblo. Y la pregunta es, ¿qué es el pueblo? Claro, y si el pueblo es la masa, es decir, un conjunto de individuos que de vez en cuando se reúnen y hacen una serie de cosas, o si el pueblo es otra cosa. Creo que esa es la gran tarea de la democracia, descubrir qué es el pueblo. Pero cuando uno establece una distinción entre nosotros y ellos, me da igual, izquierda, derecha, centro, 20 partidos, todos juntos, me da igual, bueno, iba a decir el Betis o el Valencia, me da lo mismo. Cuando uno empieza a establecer esos abismos entre nosotros y ellos, entonces creo que se está quebrando el pueblo. Claro que estamos en democracias representativas de partidos, por supuesto, ya lo sabemos. Y a mí la democracia representativa me parece muy adecuada, porque creo que es la manera de organizarse de tal manera que unos representantes son los que tratan de tomar las decisiones después respondiendo ante el pueblo, evidentemente. Eso no me cabe la menor duda. Pero lo que no se puede es partidizar la vida social. Lo que no se puede es partidizar la vida social. Lo que no puede ser es que una persona diga A e inmediatamente le digan, eso lo ha dicho el PSOE. Bueno, pues a lo mejor lo ha dicho. Las cosas que yo digo, seguro que las dice un partido u otro. Yo pienso, creo que pienso por mí misma. Y si alguien coincide conmigo, puede ser de aquí, de allá o de acullá, pero no me estoy ciñendo a un argumentario.
Entonces a mí me da horror que se partidice toda la vida y que sea nosotros, ellos, enfrentados unos con otros, porque entonces la polarización no hay quien la evite y la crispación no hay quien la evite, porque entonces tenemos, como decía Ignatieff, no un adversario, que es alguien con el que hay que trabajar, sino un enemigo al que hay que destruir. Y me temo que en este país estamos demasiado en ese momento de hay que destruir a los otros, destruir a estos, y no me parece el camino. No me parece el camino, por supuesto que no, es que no es el camino, porque entonces no tienes pueblo, no hay pueblo, y hay que tener pueblo. ¿Y qué es el pueblo? Pues son las 8 menos cuarto, y nos queda muy poquito tiempo, y aquí hay que hablar de más cosas. Ah, entonces os cuento lo que es el pueblo. Bueno, no se trata de una conferencia, sino que se trata de establecer un diálogo, ¿no? Pero a mí me parece que es importante que el pueblo, por eso esta iniciativa es muy buena, el pueblo se construye no a través de la crispación, el pueblo se construye a través del diálogo y lo que Aristóteles llamaba la amistad cívica, que en este país no hay nada de amistad cívica. ¿Qué quiere decir amistad cívica? Pues quiere decir que los ciudadanos de una sociedad se dan cuenta de que hay una serie de objetivos que son fundamentales y que tienen que construir juntos. Por ejemplo, los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. España es un Estado social y democrático de derecho. Un Estado social y democrático de derecho. Todos los españoles y todas las españolas tendrían que tener libertad de expresión, asociación, reunión, conciencia, pero tendrían que tener también derecho a la sanidad, derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a una vivienda. Esos son unos mínimos de justicia que tendríamos que conseguir entre todos y por debajo de ahí no se puede caer. Y eso tendría que generarnos la amistad cívica de decir, eso lo hemos de hacer todos juntos. Y luego cada uno tendrá una fe religiosa o cada uno no tendrá ninguna fe religiosa, me da lo mismo, pero hay unos mínimos de justicia que tenemos que construir juntos. Y si no existe la amistad cívica, no lo vamos a hacer, para nada. No lo vamos a hacer, sino que estaremos enfrentados unos a otros y no habrá pueblo, sino que una serie de enemigos, de gentes que se enfrentan y que intentan sacar lo más que pueden cada vez que pueden llegar al poder. Yo creo que si no, habrá crispación, polarización, que la hay en todos los países y los estadounidenses están aterrados desde que ganó Trump y están absolutamente polarizados, pero están polarizados en Chile, y están polarizados en Brasil, y están polarizados en todas partes. Y aquí también, y yo, por favor, pido que no se partidice la vida de este país. Bueno, yo tengo la esperanza de que esta polarización es más estructural que real. Yo creo que la mayor parte de gente de la calle no está tan polarizada, ¿no? Está polarizado el discurso político y la tensión que genera, los medios de comunicación, etcétera. Sin embargo, yo creo que la gente de la calle afortunadamente no está tan polarizada, afortunadamente, ¿no? Yo hace unas semanas estuve visitando un pequeño pueblo de Cáceres, porque es un pueblo de Pescueza, que tienen un procedimiento muy interesante, un programa muy interesante para conseguir que los ancianos no se vayan del pueblo. Y bueno, es muy bonito lo que tienen allí, ¿no? Y entonces hablábamos con el alcalde, una figura de alcalde interesante, es un maestro jubilado. Durante toda su vida ha sido maestro, una época determinada de su vida la dedica ahora a la responsabilidad política, y ellos han creado pues muy, muy interesante, ¿no? Y le preguntábamos, bueno, y cuando venga otras personas de otro partido, que es que en este pueblo les preguntábamos, es que no hay enfrentamiento entre el PP, el PSOE, Vox. Le decían, bueno, sí, hay enfrentamiento para hablar en el bar. Ahora, lo que es importante, que es cómo cuidamos a nuestros ancianos, eso estamos todos de acuerdo, porque eso es importante. Es decir, que yo creo, fijaros qué tremendo es esto, ¿no? En la medida de que llega un momento que lo que parece que es tan importante, al final nos demos cuenta que es casi como que unos votan a unos colores,
o que unos se sienten más inclinados por unas siglas. Pero si hablamos de lo real, estamos de acuerdo. Y yo os digo que mi experiencia en estos 4 años, ¿qué hace? Que en los plenos del ayuntamiento se nos decían unas cosas horribles. A veces luego, cuando te sentabas a hablar con esas personas que habían dicho esas cosas horribles, decían, bueno, esto no es así, esto hay que verlo, esto es exagerado, esto es... Si yo os digo, por ejemplo, yo recuerdo cosas en el momento que recordabas tú, Marta, con tanta oportunidad de Madrid Central. Yo recuerdo a algunos de las personas del Partido Popular que decían, oye, ¿qué visión habéis tenido? Da miedo, ¿eh? Es arriesgado, pero como salga bien, un 10. Bueno, y decías, bueno, ¿y dices esto? Y a continuación estás diciendo lo otro. ¿Eso qué quiere decir? Que por encima de todo está la humanidad y el sentido común. Y es como que se nos va por las costuras el sentido común, de esas costuras rígidas que nos está poniendo una estructura de relación política de los partidos, de los enfrentamientos a los que hay que rebelarse. Pero que tenemos mucha esperanza porque lo de dentro es que tiene sentido común. Es que lo otro no tiene sentido común. Cuando tú estás en el metro, cuando tú estás en las... bueno, a mí tantísimas veces me ha dicho la gente, oye, pero qué bien lo que habéis hecho, qué bien lo que has hecho, qué pena, claro, es que yo no te voto, soy de otra ideología, que parece que es como si fueras de otra raza. No, pero vamos, ¿está bien lo que hemos hecho? Sí, claro, pero es que yo, oye, es que soy de otra ideología, ¿qué tiene que ver? Hay que salir de esto. Pero yo digo que hay esperanza y por tanto razones para que el estado de ánimo del optimismo se consolide y se cronifique, porque por encima de todo está que la humanidad tiene sentido común y estamos absolutamente convencidos que todos estamos dispuestos a buscar una manera para que todos vivamos mejor. Ojalá. Bueno, solo ahí recordar 2 cosas. Yo recuerdo el alcalde Almeida en la última tertulia que vino al programa antes de las elecciones, era el candidato en aquel momento. Le pregunté por Madrid Central, le estuve persiguiendo durante mucho tiempo con Madrid Central y me dijo, lo bueno que ha hecho Carmena es que ha puesto el debate encima de la mesa. Conseguí que lo dijese en antena. Y después, el día de la inauguración de la Cumbre del Clima, no sé si lo habrán visto porque el vídeo se viralizó, le pregunté, digo, oiga, pero Madrid Central, dice, pero si no lo hemos quitado. Digo, bueno, ha sido gracias a la justicia. No me haga una fake news, alcalde. Pero yo, más que a la derecha, aquí la pregunta iba fundamentalmente por la ultraderecha. Y no es lo mismo un pequeño pueblo en la ultraderecha, Manuela, de Extremadura, que aquí, que yo tengo la sensación que es un poco el ariete y el lugar en el que se mira un poco... Bueno, vamos a continuar. Francisco Jesús Ortiz era el que planteaba lo del tema de la crispación, cómo se podía combatir. Nos quedan 3 preguntas, a ver si nos da tiempo a todas. La plantea esta Patricia Ordaz y dice, estamos en un momento de cambio y de gran agitación política. ¿Creen ustedes que es el momento de reformar la Constitución para hacer cambios más efectivos? Adela. Bueno, pues eso sí quedaría para muchísimo, pero para muchísimo. Pero bueno, yo la verdad es que mi opinión la he expresado hace bastante tiempo. Yo creo que los grandes problemas que tiene España, es mi opinión, los grandes problemas que tiene España se podrían resolver sin reformar la Constitución. Ya sé que es poco compartida mi opinión, pero es la mía. Y es la mía porque entiendo que el gran problema de España es el desempleo, el que no sabemos resolver los temas de los inmigrantes y de los refugiados de una manera humana, el hecho de que el tema de las pensiones es un tema flagrante que tenemos que resolver de alguna manera y pensarlo muy seriamente, porque no lo estamos pensando seriamente en absoluto, porque las gentes que están haciendo cuentas dicen que el tema es mucho más complicado de lo que nos creemos y hay que pensar muy bien en las pensiones, hay que pensar muy bien en la discapacidad, hay que pensar muy bien en una gran cantidad de temas y ahora mismo con el tema de la inteligencia artificial y de la digitalización, la cantidad de puestos de trabajo que se van a perder va a ser alucinante. Ya se están perdiendo y las gentes dicen, bueno, pero se crearán otros de aquí un tiempo y además de un nivel que no podrá ocupar todo el mundo. ¿Qué hacemos mientras tanto con la gente que se queda fuera? Para eso necesitamos una renta básica de ciudadanía, para eso tenemos que pensar en una predistribución. Tenemos tantas cosas a mi juicio urgentes que pensar que el hecho de andar pensando en reformar cosas creo que es dejar de lado
los temas que a mi juicio son verdaderamente urgentes y candentes. Y pienso humildemente que por lo único que se ha pensado por cambiar la Constitución o reformar la Constitución es por el tema de Cataluña. Y efectivamente es un problema muy grande que tenemos en este momento. Pero a mí me da la sensación de que cambiar la Constitución en ese sentido, aparte de que tampoco sé lo que pensarían todas las autonomías, porque hay algo que no piensa nadie. Parece que nadie se ha dado cuenta de que hay unas cuantas autonomías y que todos pueden empezar a decir cosas en el momento en que se abra. Bueno, pues hay que pensar las cosas un poco tranquilamente y a ver qué es lo que pasa. Y por otra parte, los señores para los que se cambia el asunto, pues no tienen ningún interés porque dicen que lo que quieren es ser independientes. Entonces, por favor, yo creo que lo urgente es todo esto otro. Lo he publicado, lo he dicho, lo volveré a decir en cualquier artículo que se tercie. Yo creo que los problemas urgentes de España son esos. Y me parece muy lamentable que se vayan a perder cantidad de puestos de trabajo y que estemos pensando en esos otros temas. Yo creo que a lo mejor hay que reformar la Constitución, no digo que no. La Constitución es reformable, claro, todo en este mundo es reformable, faltaba más. No hay ningún tipo de fundamentalismo en eso, todo es reformable en este mundo. Pero otra cosa es, se ha enfadado hasta el micrófono, es si es prioritario. Otra cosa es si es prioritario. Yo creo que prioritario es crear puestos de trabajo, invertir mucho en I+D+I, porque este país tiene que funcionar en temas de inteligencia artificial, de digitalización, que estamos muy retrasados y para cuando nos demos cuenta nos habremos quedado sin empleo, y en todos esos temas que yo creo que son candentes para la vida de las personas. Esa es mi opinión. Bueno, yo pienso que está esto muy, muy sublimado, esto de la legislación. Quiero decir, vamos a ver, las leyes tienen que valer fundamentalmente para los ciudadanos y no los ciudadanos para las leyes. Es decir, que yo creo que tendríamos que estar muy acostumbrados a que las leyes cambien. Porque sí, porque si no se quedan absolutamente convertidas, cosificadas, convertidas en algo que no es útil. Entonces yo creo que las leyes tienen que cambiar. Pero antes de plantearse el cambio de ninguna ley es por qué y para qué. Yo lo que echo de menos es que constantemente se esté hablando de nuevas leyes y no de qué es lo que se quiere conseguir con el cambio de las nuevas leyes. A mí una de las cosas que más me sorprende es que constantemente se hacen leyes nuevas y uno pregunta, ¿para qué? ¿Qué objetivo se pretende con esa ley? Y luego, lo más importante, una vez que se cambia, ver si ha valido o no para ese objetivo. Entonces, la pregunta es, yo por ejemplo pienso que las leyes deberían ser mucho menos, no tener, digamos, una prescripción indeterminada. Yo creo que debería haber leyes específicas. Por ejemplo, me encantaría que se empezara a plantear cómo se debe abordar las crisis económicas desde la legislación. Resulta que después viene una crisis económica en la que nada vale y tenemos que recurrir a una legislación que no está pensada para esa crisis económica. Entonces yo creo que hay que buscar legislación para catástrofes, y legislaciones temporales que surgen un día y desaparecen en otro. Pero claro, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Y qué es lo que conseguimos con el cambio de las leyes? ¿Y qué son las leyes, incluida la Constitución? Yo creo que todo ese debate es necesario para que los procesos de modificación de las estructuras legislativas, de abajo arriba, sea trascendente. Nos quedan ahora ya sí, Adela Cortina aquí. Una de las últimas preguntas, Patricia Fernández Martín manda el siguiente mail y pregunta, ¿habría que incorporar a los filósofos como profesionales de la salud mental e incorporarlos como plantilla en instituciones públicas sanitarias, tipo centros de salud, hospitales? Que conteste Manuela. No, es que ¿sabes qué pasa? Que hablando antes, Adela y yo, cuando ha dicho lo de los filósofos, ha dicho de ninguna manera, eso sería una locura. Y yo no estoy de acuerdo con ella. Porque a mí me parece que lo importante de un filósofo es que te obliga a cuestionarte lo que haces, te obliga a pensar. La filosofía ayuda a pensar. Y la verdad es que yo he visto estos días esta película tan bonita del alcalde y los consejos de Celino, algo así. Que bueno, es precioso porque de pronto el alcalde, que lleva muchísimos años siendo alcalde, pues reconoce que ya no piensa.
Entonces yo creo que alguien que hiciera pensar a la clase política, ay, que sí vendría bien. No sé si es el filósofo, el neurólogo, el psicólogo, pero en fin, hay profesiones que hay que empezar a plantear cómo se piensa, qué se piensa, para qué se piensa, etcétera, etcétera. Yo lo único que quiero añadir, yo creo que bastante mal tienen las pobres personas que están enfermas como para que... Pero sí que es verdad que hay consejo filosófico, como saben los presentes, hay gabinetes de consejo filosófico y hay gentes que lo hacen muy bien. Es decir, que hay personas que utilizando el bagaje filosófico viene alguna persona que tiene algún problema y les ayuda a pensar en esos gabinetes, y lo digo porque eso se está haciendo. Yo no lo pondría tanto en cada una de las profesiones, pero creo que sí, que se puede ayudar a pensar desde la filosofía, por supuesto que sí. Por supuesto la pondría en el bachillerato y por supuesto pondría la ética en la enseñanza secundaria. Quería plantear una última cuestión de algo que antes he dejado en el aire porque no quería que nos perdiésemos las preguntas que habían planteado a través del correo electrónico, pero antes Manuela Carmena decía esto que le ocurrió en este pueblo de Extremadura. Y yo decía que tengo la sensación de que Madrid, esa ultraderecha, esa derecha es mucho más dura porque es la que está vistiendo un poco ese traje ideológico. ¿Se imagina algo así en Madrid? No sé cómo está viviendo después de haber dejado la alcaldía estos meses con lo que está ocurriendo. Pienso en el enfrentamiento que tuvieron Ortega Smith y el alcalde Almeida a las puertas del ayuntamiento. Enfrentamiento entre comillas. ¿Cómo lo está viviendo estos meses, señora Carmena? Pues con mucha paz y muy bien, y con mucha esperanza, y porque de verdad, en serio, no nos dejemos creer por tantos discursos, por tantas palabras sin sentido. No sé, lo importante es ir a la sociedad y lo importante es la sociedad, de verdad. No demos más importancia a los que asumen, efectivamente, durante un tiempo tienen una responsabilidad política y dicen tantísimas tonterías, ¿no? Porque es que realmente son unas tonterías tan tremendas, ¿no? Yo el otro día, no sé si tuvieron posibilidad de ver, vi en la televisión así rápido que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid estaba explicando a ese programa de los niños, que de verdad, como vaya alguno más a ese programa de los niños, yo no sé qué va a pasar, pero estuvo el programa de los niños y le preguntaron, parece ser los niños, que explicara esto de qué venían, de dónde, cómo nacían los niños, cómo venían, y entonces el vicepresidente se levantó y pintó en la pizarra pues un señor y una señora así, muy monos y un corazoncito, y dijo, vienen por amor. Entonces los niños le miraron como diciendo, ¿pero es que vosotros sois tontos o qué? Y entonces un niño dijo que no, hombre, que es lo de los espermatozoides, que nos lo han explicado. Entonces a mí eso me parece que fue muy significativo de lo que está pasando con una estructura de una extrema derecha que dan ganas de decir, anda, venga ya, de verdad. Porque es que no se puede tomar en serio las cosas que estamos oyendo, ¿no? Entonces, en esa medida yo creo que lo importante es que la sociedad pues ponga esa mirada maravillosa de los niños que le miraron como diciendo, venga, hombre, ya, pues eso. Bueno, esto no sé si es mirada de niño, es algo que he escuchado en los últimos meses mucho, y ya que la tenemos hoy aquí en la presentación, yo no puedo resistir a preguntárselo. Ella decía, esto no es la presentación de nada, ni una candidatura a nada, pero yo he oído mucho el comentario en los últimos meses de que hay quienes se sienten muy huérfanos en la izquierda. A esos presuntos huérfanos, ¿qué les diría? Bueno, que ellos son los padres, ya está. Es decir, que no tienen que buscar padres, porque ellos son los padres y las madres. Claro que sí, la sociedad. Los padres y las madres. ¿Me va a escapar, señora Carmena? Bueno, hoy cuando venga a la radio no podrá. Sí me gustaría, porque nos quedan unos minutos y no queremos que Adela Cortina pierda el AVE, una última reflexión final, catedrática, señora Carmena, a las dos. Habíamos llamado este primer encuentro, este primer foro, espacio para el diálogo, desigualdad y gestión política, un poco por hacer resumen de todo lo que hemos hablado, de lo que han hablado. Hemos escuchado, decía una cosa muy bonita antes Adela Cortina sobre el artículo que escribió hace poco, la importancia de la palabra. Un último minuto de reflexión, 2 minutos máximo para cada una de ustedes sobre la desigualdad y la gestión política. Adela.
Bueno, lo primero es recordar que la política, la palabra política viene de polis, que quiere decir comunidad. Lo importante en la política es la comunidad, es decir, es la sociedad. Lo que pasa es que cuando se ha ido conformando el Estado de Derecho y hemos ido conformando una política de partidos, da la sensación que hablar de política es hablar de partidos. Cuando yo estudiaba la carrera y a la gente que quería transformar la sociedad, pues se tenía que meter en un partido político, porque si no, no se entendía que pudiera transformar la sociedad. Y bueno, se metía en uno o en otro, pero venía a ser lo mismo. Yo creo que hay que recuperar la idea de política como la comunidad, la polis, es decir, el lugar en el que vivimos todos nosotros y que está compuesto por ciudadanos. Y hablando de la palabra, yo recordaba que Aristóteles decía que el ser humano es el que tiene, a diferencia de los animales que tienen voz para demostrar el placer y el desagrado, los seres humanos tienen logos, que quiere decir razón y palabra. Logos quiere decir razón y palabra. Y por eso el ser humano es un animal social. Es lo mismo que decir político, pero es un animal social. ¿Por qué? Porque tiene palabra, porque tiene razón, y decía Aristóteles, y eso le permite deliberar con los otros sobre lo justo y sobre lo injusto, sobre lo bueno y sobre lo conveniente. Y añade, y eso es la casa, y eso es la ciudad, la polis, la comunidad. La comunidad son ciudadanos, todos nosotros, toda la ciudadanía, esa es la comunidad, que tenemos ese logos, esa palabra, para poder deliberar conjuntamente sobre lo justo y sobre lo injusto. Y que ahora lo hacemos a través de representantes porque sería imposible hacerlo de otra manera. Pero nosotros somos la razón de ser de la comunidad, nosotros somos la razón de ser de la política, nosotros no somos los mandados, nosotros somos los protagonistas. Nosotros somos los señores y las señoras, no los siervos, no los esclavos. Toda la ciudadanía somos los señores, somos los que construimos la vida política. Por eso yo pediría a las gentes que están en los partidos, y lo he dicho siempre, que sean facilitadores de la vida pública. Facilitadores, porque los protagonistas son los ciudadanos, la protagonista es la ciudadanía. Y por eso yo aquel artículo lo titulaba Rescatar la palabra, recordando el maravilloso verso de Blas de Otero que decía: nos queda la palabra, me queda la palabra. Y con las bulos y con todas estas historias de la posverdad y con toda la crispación, nos estamos quedando sin palabra. Yo creo que hemos de rescatar la palabra, hemos de rescatar esta relación de unos con otros que nos permita construir un mundo justo, que sabemos lo que quiere decir, que es un mundo en el que por lo menos todos vean respetados sus derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y que la gente tiene derecho a la paz, y que la gente tiene derecho a un medio ambiente sano, y que la gente tiene derecho al desarrollo, si es que lo sabemos. Creo que para todo eso hay que rescatar la palabra, y que la ciudadanía tiene que ser lúcida y madura, para no creerse cualquier cosa. Tan bonito es lo que nos acaba de decir Adela, que se ha suscitado el necesario aplauso. Claro que sí. Pero yo diría, cuando tú dices, Adela, nosotros tenemos una democracia representativa y como no podía ser de otra manera, etcétera, yo digo que sí, pero que tenemos que buscar otros huecos para que haya más palabras. Porque efectivamente, por mucho que nosotros insistimos en que tendría que ser otra la palabra, que se haga desde esa estructura del diálogo político institucional, pues tenemos que buscar otra manera de forzarlo, ¿no? A mí me parece muy interesante experiencias como la que se desarrolló en Irlanda y se desarrolla ahora mismo en otros países, ¿no? Que es la participación puramente aleatoria de ciudadanos en los grandes debates públicos, ¿no? Yo no sé si cuando he escuchado a la ministra de Energía que hablaba de la posibilidad de crear una asamblea ciudadana en la que pueda haber debates sobre precisamente el planteamiento para conseguir esos objetivos
que anuncia y que parece que forman parte del programa, ¿no? Yo creo que es muy bueno que haya representantes de ciudadanos aleatorios que tengan esa posibilidad de hablar. Nosotros estamos aquí ahora pensando e intentando utilizar la creación de una cultura de otra manera que no es la cultura. La cultura uno va al cine, va al teatro y habla, va a una exposición y comenta. Necesitamos muchos debates. Debates para hablar, para comentar. Pero después necesitamos nuevos foros. No pueden ser solamente los foros que hoy por hoy están exclusivamente potenciados y, digamos, protagonizados por los partidos. ¿Por qué no hacer asambleas ciudadanas por sorteo de ciudadanos de uno y otras características que digan lo que piensan de esto, de una manera de solucionar la desigualdad aquí, de allí, de los problemas que tú has dicho, del desempleo, de los problemas de la migración, de los problemas, en fin, de todos los problemas? ¿Por qué no? Nosotros la verdad es que iniciamos una experiencia en el ayuntamiento que creo que el ayuntamiento actual ha anulado, pero que fue muy interesante. Solamente hubo una reunión, no me acuerdo, no sé los que estáis, no me acuerdo si fueron 40 o de ciudadanos elegidos por sorteo. Había desde un muchacho de 17 años con el pelo naranja y pendientes a una señora de 80. Y allí se empezó a hablar y nadie se insultaba y la gente hablaba. Yo creo que era una buena lección para darnos cuenta de que si nuestro diálogo institucional se pervierte, busquemos otras maneras también de instituciones nuevas que puedan no tener esas herencias o esas ya diríamos estructuras enfermas, ¿no? Los partidos políticos tendrán que evolucionar, yo creo, tienen un papel incuestionable, ¿no? Pero tienen que evolucionar y yo creo que puede ayudar a evolucionar al que haya una democracia más rica en la que, como os decíamos antes, tenemos que inventar, tenemos que imaginar. Y una buena imaginación pueden ser estas asambleas exclusivamente asambleas, como ya os digo, ha pasado en Irlanda y fue muy eficaz para resolver el problema precisamente del enfrentamiento que había en relación con permitir o no despenalizar o no el aborto, ¿no? ¿Por qué no? Intentemos nuevas fórmulas. Bueno, muchísimas gracias a todos.